Qué bueno que se dio el tiempo para estar en esta hermosa y calurosa mañana de verano, sí, porque todavía estamos en verano y algunos que conocen los tiempos dicen que estamos en la temporada de la canícula, que son los días más calurosos del año. Entonces, pues agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos todavía y que, bueno, ya al final les daré un anuncio, ¿verdad? Bueno, dos anuncios, pero de antemano ahorita les invito, ¿verdad?, que podamos permanecer con nuestro cubrebocas puesto, ¿sí? A menos que usted vaya a tomar agua, ni modo que tome el agua con el cubrebocas puesto, ¿verdad? Entonces, a menos que vaya a tomar agua, lo puede retirar, pero de antemano le recomiendo que lo tengamos puesto, ¿verdad? Ya sabe, por cuestiones de el sector salud, es la recomendación que nos están dando. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor y le invito que abra la escritura en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5 y verso 7. Y hoy quiero compartir con usted, ¿verdad?, el primero de 3 temas. Estos temas los vamos a ver solamente los domingos, ¿verdad? Le quiero recordar que los días jueves hemos comenzado una nueva serie de enseñanzas hablando acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad? Los días jueves vamos a estar hablando acerca de los 10 mandamientos, pero estos 3 domingos, ¿verdad?, a partir de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cosas que son prácticas de la vida. ¿Cuántos batallamos con el estrés, hermanos? A ver, ¿alguien batalla con el estrés? ¿Sí? ¿Alguien se estresa de repente? Por ejemplo, los alumnos cuando están frente a la computadora, o las maestras, ¿verdad?, cuando están dando clases frente a la computadora, se estresa, ¿sí? Que de repente llega el esposo, ¿verdad?, y le pide de comer o algo así. ¿Se estresa usted? Pues claro, ¿verdad? No es para menos, ¿verdad? Simple y sencillamente a veces las mismas circunstancias de la vida nos van estresando, ¿verdad? Nos van complicando un poquito la existencia, ¿verdad? Entonces, el primero de estos temas, porque vamos a hablar un poquito acerca de la salud, vamos a hablar acerca del estrés, pero este primer tema tiene que ver con algo que tiene que ver con una actitud dentro de nosotros. Normalmente, cuando Jesús hablaba a su audiencia, Él siempre trataba de apelar al cambio interno antes que el cambio externo, ¿sí? El cambio externo es el resultado de lo que hemos cambiado internamente. Entonces, hoy quiero tocar brevemente, ¿verdad?, un poquito acerca de la paciencia y cuáles son sus beneficios, ¿verdad? Si usted se considera una persona paciente, lo felicito, ¿verdad? Qué bueno que es usted paciente, que aunque estén gritando, ¿verdad?, los niños ahí dentro de su casa, usted está totalmente en calma, totalmente en sintonía con el Señor, nada la estresa, nada le preocupa, ¿verdad? Que si usted está en el trabajo, hermano, y de repente lo empiezan a presionar, usted está como si nada, haciendo perfectamente bien su trabajo, lo felicito, ¿verdad? Entonces, veamos qué dice la palabra de Dios y vamos a leer el verso 7 del capítulo 5. Ya lo tienen ustedes ahí en pantalla, lo leo para ustedes en esta versión que es la NTV. Y dice así: amados hermanos, tengan paciencia, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos, ¿verdad? O sea, fíjese nada más cómo dice esta versión, ¿verdad? Ahí en la NBI dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia, ¿verdad? Entonces, me gusta lo que dice aquí la NBI, dice: piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Sí, dice, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos, ¿verdad? Y sabe, hoy en día estamos ante una generación que odia esperar. Hoy en día hay mucha gente que no quiere esperar, ¿sí? ¿Se acuerdan algunos de ustedes, verdad, los que son de mi generación? ¿Se acuerdan cuando antes íbamos a hacer cola a las tortillerías? ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran las colas interminables? Que a veces en el pueblo o en la ciudad nada más había unas cuantas tortillerías, eran muy contadas, y nos mandaban a hacer cola, ¿verdad?, desde muy temprano, ¿sí? Desde muy temprano. Y a veces hacía uno cola ahí por 1 hora o 2 horas para comprar las tortillas. ¿A alguien le tocó en alguna ocasión tener que ir a llenar su tanque de gas a alguna gasera allá en Jalapa? Sí, a nosotros, ¿verdad?, a mi hermano y a mí,
seguido nos tocaba eso, ¿verdad? Nos enviaba mi papá a llenar el tanque de gas ahí en la bueno, yo recuerdo que la única gasera que había era la que está ahí sobre la carretera a Veracruz, y eran colas interminables, todo Murillo Vidal, o sea, nos pasábamos 1 hora, 2 horas para que nos llenaran el tanque de gas. Hoy en día, usted marca por teléfono, manda un WhatsApp y ya le llevan el tanque de gas. Bueno, a saber si se lo llevan completo, ¿verdad? Sí, pero de que le llevan el tanque de gas, se lo llevan. Hoy en día también, ¿verdad? Andan las motos por todos lados y le llevan las tortillas a la puerta de su casa. ¿Sí? Entonces, puntualizo esto, ¿por qué? Porque vivimos en una generación en que la mayoría de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y algunos adultos jóvenes, hoy en día se desesperan rápidamente. Ya no quieren estar esperando. ¿Sí? Entramos a la era en la cual, con que usted meta la comida en un horno de microondas y oprima un botón, la comida se comienza a calentar. Estamos en una época en la cual usted nada más le agrega jabón suavizante a la lavadora, oprime un botón y después de haberla programado comienza a lavar. ¿Sí? En una época en la cual usted oprime el botón de un control remoto y la televisión se prende automáticamente. ¿Recuerdan las televisiones de torreta, hermanos? Bueno, no sé si alguien sea de mi temporada, ¿verdad? O de mi época, pero las de torreta, ¿verdad? Yo recuerdo que no solo sintonizaba uno el canal, sino que después movía uno ahí la torreta para poder sintonizar correctamente la imagen. ¿Sí? No sé si les tocó eso, ¿verdad? Pero se sintonizaba ahí la imagen, ¿verdad? Y ya que se veía clara y luego le decíamos al de arriba, muévele tantito la antena, ¿verdad? Para que agarre bien. Pero hoy en día ya mucha gente no está para tener paciencia. Y saben, miren, gran parte de nuestra vida nos la pasamos esperando. Hay muchas cosas en nuestra vida que ponen a prueba nuestra paciencia. El tráfico en las calles, las filas en los supermercados o las filas en los consultorios médicos. Más hoy en día, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia, hay que hacer cola, hay que hacer turno, hay que sacar cita. ¿Sí? Pero mire, si en algún momento de su vida puede volverse loco o comportarse de manera irritable y sentirse la víctima, bueno, todo ese tipo de reacciones, ¿sí? Contraproducentes, lo único que hacen es sacar lo peor de nosotros, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que a nuestra paciencia le tiene que ser añadida la prueba. Así lo dice en la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Que a nuestra paciencia le tiene que ser añadida la prueba. Entonces, cuando usted ora al Señor, no ore pidiendo paciencia, porque si usted ora pidiendo paciencia, Dios le va a enviar pruebas. ¿Sí? Usted no ore pidiendo paciencia, ¿verdad? O sea, a veces yo recuerdo que las mamás usaban esta frase, ay, dame paciencia, Señor. No, pues si usted le pide paciencia, el Señor le va a enviar más pruebas. ¿Y sabe para qué? Para probar su paciencia. Porque la paciencia se prueba en medio de las pruebas. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, cuando todo va caminando perfectamente bien, pues obviamente no es probada nuestra paciencia es probada en el momento que las pruebas, que las situaciones y que los problemas vienen a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que ore, no ore pidiendo paciencia, porque el Señor le va a enviar una prueba. Así que mire, le voy a dar 3 beneficios acerca de la paciencia, ¿verdad? Si usted se considera una persona paciente, bueno, le voy a nombrar 3 beneficios que la palabra de Dios nos habla acerca de la paciencia. El primero de ellos, ¿sí? El primer beneficio que Dios nos da por ser pacientes es que Él recompensa la paciencia, ¿sí? Dios recompensa la paciencia. Mire, siempre uno de los deseos más fuertes que vamos a tener en nuestra vida es reaccionar en nuestra carne. ¿Le ha pasado que de repente alguien lo trata de provocar y usted reacciona? ¿Le ha pasado eso? ¿Sí? Que de repente alguien como que quiere sacarnos a pleito, alguien quiere provocarnos, ¿verdad? Alguien quiere que nos pongamos a su nivel. ¿Sí? ¿Y sabe lo único que está haciendo? Es tratar de probar su paciencia. ¿Sí? Es tratar de probar su paciencia. Así que mire, uno de los deseos más fuertes que tenemos es siempre tratar de reaccionar en la carne. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña claramente que si somos pacientes, hay todo tipo de recompensas. Por ejemplo, ¿qué recompensas podemos obtener a cambio de nuestra paciencia? Bueno, nuestro carácter va a crecer, vamos a ser personas más templadas,
personas con dominio propio. Recuerde que dice la Escritura que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino más bien un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la paciencia va a sacar lo mejor de nosotros, va a sacar que nuestro carácter crezca, que nos llevemos mejor con la gente, ¿sí? Incluso que seamos más felices cuando tratemos de alcanzar nuestras metas. El otro día mi esposa leía un artículo que hablaba acerca de Tomás Alva Edison, ¿verdad? El hombre que inventó la luz incandescente o el foco, ¿sí? Él fue el inventor del foco. ¿Sabe que Tomás Alva Edison antes de poder lograr inventar el foco, ¿sabe cuántas veces fracasó este hombre? Fracasó más de 200 veces, ¿sí? Más de 200 experimentos fallidos. Pero ¿sabe qué? Nunca perdió la paciencia. Tenía una buena actitud ante esa situación. Mire, se lo voy a plantear en algo que constantemente nosotros los cristianos vivimos. ¿Cuántos hemos orado al Señor por una petición que tenemos en nuestro corazón? A ver, ¿cuántos han orado al Señor por una petición? Sí. Ahora yo pregunto, ¿ha estado usted orando constantemente y ha sido paciente hasta que Dios responda esa petición? ¿Cuántos lo han hecho? Menos, ¿verdad? Porque normalmente a veces, ¿sabe qué pasa? Oramos y al momento de que estamos orando, si no recibimos la respuesta inmediatamente, ¿sabe qué pasa? Pensamos que a lo mejor el Señor no nos la quiere dar. O no es el tiempo, ¿verdad? A veces usamos frases como, no, pues yo creo que no es el tiempo de Dios. ¿Sabe? Jesús en un momento enseñó a través de una parábola acerca de la importancia de orar y no desmayar. ¿Sí? Orar y no desmayar. A lo mejor usted ha estado orando, ¿verdad? Por su esposo, ¿verdad? Señor, cambia a este hombre. ¿Sí? Mira, date cuenta qué clase de hombre es. Mira nada más qué carácter tan feo tiene. ¿Sí? Señor, si no lo vas a cambiar, pues mejor llévatelo a tu presencia, ¿verdad? De que se pierda en el infierno, llévatelo a tu presencia. ¿Sí? A lo mejor ha estado orando así y de repente no encuentra la respuesta de parte de Dios. Pareciera que en lugar de que ese hombre cambie, se vuelve más enojón, se vuelve más gritón, se vuelve una persona celosa, una persona que no se puede soportar. Y usted dice, parece que Dios no escucha mis oraciones. Y cuando pasa eso, ¿sabe qué hace? Deja de orar. ¿Sí? Deja de orar. Déjeme decirle algo. ¿Sí? Déjeme decirle algo claramente. Muchas veces, la respuesta está desde un principio. Pero ¿sabe qué pasa? A veces hay situaciones espirituales que se están oponiendo para que la respuesta de Dios llegue a ese momento. Y le digo porque pasó así en la vida del profeta Daniel. Daniel era un hombre que en algún momento, era un hombre de oración y que en algún momento vino delante de Dios, elevó una petición delante de él. Pero ¿sabe cuánto tiempo transcurrió para que llegara la respuesta? Transcurrieron 21 días. Después de esos 21 días se le aparece el ángel Gabriel y dice, Daniel, aquí está la respuesta acerca de tu oración. Y si pensaste que se había tardado la respuesta en llegar de parte de Dios, déjame decirte que tus oraciones desde el primer momento que tú las elevaste fueron escuchadas y la respuesta ya estaba para tu vida. Pero cuando yo venía para entregarte la respuesta, se me opuso el príncipe de Persia. Y el príncipe de Persia, ¿verdad?, tipifica a la figura del diablo. Dice, se me opuso el diablo y entonces tuve que estar ahí peleando con él, porque él no me dejaba que yo te trajera la respuesta. No fue sino hasta que Miguel, uno de los principales, el arcángel Miguel, vino y comenzó a pelear con el diablo y entonces yo pude venir y traer la respuesta que tú necesitabas. Usted no sabe qué situaciones espirituales se estén moviendo en los aires y que estén deteniendo la respuesta que usted está esperando. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana acerca de este primer punto. Tenemos que ser pacientes, mis amados hermanos. Pastor, es que ya no sé qué hacer con la mujer que tengo ahí en mi casa. Bueno, si es su suegra, pues tiene usted toda la razón, ¿verdad? Sí, ya no sabe uno qué hacer a veces con la suegra, ¿verdad? Bendito Dios que la mía está por allá en Puebla. Sí. Pero si es su esposa y usted dice, ¿por qué el Señor no la cambia? ¿Por qué el Señor no la hace una mujer amable, una mujer sencilla? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la mujer rencillosa, o sea, la que constantemente está queriendo pelear con nosotros, ¿sí?, dice que es como si fuera una gotera continua.
¿Le ha pasado que de repente usted se quiere dormir y está escuchando una gotera que cae ahí en el fregadero o que cae en el lavamanos? ¿Sí? O que de repente usted está ahí ya plácidamente durmiendo y de repente del techo le cae una gotera, ¿verdad? A lo mejor su techo es de lámina y le cae una gotera y ahí está. Dice que así es la mujer rencillosa. ¿Sí? Como una gotera continua. Pero en cambio dice que la mujer sabia edifica su casa. Y usted está orando para que su esposa, su mujer, ¿verdad?, sea una mujer sabia, una mujer entendida, una mujer virtuosa, ¿verdad?, como la que describe Proverbios. Pero ¿sabe qué? Le voy a invitar a algo, varón. Sea paciente, sea paciente. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, pero Dios quiere recompensar esa paciencia. Mire, dice en Mateo capítulo 5, verso 11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y miente acerca de ustedes porque son mis seguidores. Dice la NBI, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, ¿qué más? Los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Sí? Pero dice dichosos, bienaventurados. Dios los bendice, ¿verdad? Así que mire, Dios da una recompensa a la paciencia. ¿Sabe? La gente de alrededor, cuando muchas veces va a buscar provocarnos, pero usted responde de diferente manera, ¿sí?, usted va a demostrar que es un hijo o que es una hija de Dios. Mire, acompáñame por favor a Romanos capítulo 13. Vamos a Romanos capítulo 13. Y mire lo que dice aquí la escritura. Bueno, desde el capítulo 12. Quiero leerle lo que dice al final de este capítulo. Fíjese, por ejemplo, dice el verso 17 del capítulo 12 de Romanos. Se lo leo para ustedes en la NTV. Dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son, ¿qué?, personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Verso 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, y fíjese bien cómo ahí nos hace una recomendación a cada uno de nosotros. Dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Pues claro, pastor, vamos a darles cianuro, ¿verdad?, para que de una vez dejen de dar guerra. No, no, no. Dice la palabra de Dios, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Sí. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Dice, si tienen sed, dales de beber. Porque al hacer esto amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Pero mire lo que dice el verso 21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Sí? Así que para cerrar este primer punto, ¿verdad?, acerca de que Dios recompensa la paciencia, yo le invito a que la próxima vez, cuando alguien quiera hacer que usted sea impaciente, quiera sacarlo de sus casillas, quiera provocarlo, ¿sí?, usted acuérdese de esto. Venza el mal con el bien. No sea vencido por lo malo, ¿sí? No claudique, no deje que la actitud del otro venga y trate de sacarlo de sus casillas, de sacarlo de ese lugar en el cual Dios lo ha puesto, de esa paz que Dios le ha dado. No, permítase, óigalo bien, permítase ser un hombre o ser una mujer que vence el mal con el bien. Punto número 2, ¿verdad? ¿Qué otro beneficio tenemos acerca de la paciencia? Bueno, otro beneficio que tenemos acerca de la paciencia es que Dios está resolviendo las cosas, ¿sí? ¿Sabía usted que muchas veces cuando Dios no responde en nuestra oración no es porque no quiera escuchar nuestra petición? No, porque muchas veces, ¿verdad?, y esto lo ejemplificaron una vez, ¿verdad?, cuando los alumnos están presentando un examen, ¿qué cree? El maestro está presente ahí en el salón. Cuando el alumno está presentando un examen, el maestro está presente ahí en el salón. ¿Pero qué cree? El maestro no está hablando. ¿Qué hace el maestro? El maestro está guardando silencio, solamente está, ¿qué?, observando. Así que a lo mejor mientras usted está pasando una prueba, yo estoy pasando una prueba, o estamos en medio de un problema, y de repente no escuchamos la voz de Dios, no quiere decir que Dios no nos está poniendo atención. No, simple y sencillamente Dios nos está viendo y está esperando, ¿verdad?, cómo pasamos usted y yo esa prueba. ¿Sí?
Así que el punto número 2 nos habla de que Dios está resolviendo las cosas. Mire, Dios siempre está trabajando, aun cuando no lo vemos frente a nuestros ojos. Vayamos a Marcos, capítulo 4, versículos 26 y 27. Fíjese bien, y aquí ejemplificando un poquito parte de la parábola del sembrador, ¿verdad? O hablando un poquito así acerca de esta analogía, dice: es cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sí? ¿Sabe usted cómo? A lo mejor usted tendría que estar todo el tiempo observando cómo se desarrolla, cómo crece, ¿verdad?, una planta, cómo se desarrolla un árbol, pero tendría que estar ahí observando el proceso. ¿Sabe? Muchas veces, sí, muchas veces. Mire, esto pasa, ¿verdad? Como por ejemplo cuando, no sé, a lo mejor va a ser su cumpleaños y su esposo le quiere regalar algo y usted ni se da cuenta en qué momento fue y compró el regalo. Y de repente llega el día de su cumpleaños y el regalo ya está ahí presente. Usted no sabe cómo pasó, en qué momento se descuidó. Sí. Bueno, algo similar pasa cuando Dios, ¿verdad?, está comenzando a resolver las cosas. Usted no se va a dar cuenta cómo Dios lo va a hacer, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. De que Dios lo va a resolver, Él lo va a resolver. De que Dios va a traer la respuesta, claro que la va a traer. ¿Sí? Pero simple y sencillamente, usted solamente tiene que esperar pacientemente. Mire, la semilla da fruto aun cuando no vemos todo el proceso. Igualmente Dios estará obrando en silencio y en su tiempo veremos lo que Él ha preparado para nosotros. Si usted y yo metemos nuestra cuchara, vamos a echar a perder las cosas. ¿Sí? Si usted y yo metemos nuestra cuchara, vamos a echar a perder las cosas. ¿Sí? ¿Se acuerda alguien cuando las mamás nos decían, verdad, pero por qué andas metiendo tu cuchara? Como diciendo, ¿por qué andas de chismoso? ¿Por qué andas queriendo resolver tú las cosas? ¿Sí? ¿Sabe? A veces usted y yo queremos volvernos consejeros de Dios pensando que Dios no sabe cómo hacer las cosas. Pero ¿qué cree? Le tengo una noticia, Dios sí sabe cómo hacer las cosas. ¿Sí? Dios es un experto en resolver los problemas. Dios es un experto en resolver las circunstancias. Pero a veces usted y yo le estorbamos y por eso a veces las cosas no salen como hubiésemos querido. Por eso a veces hay que dejarle las cosas en las manos de Dios. ¿Sí? Porque créame, si usted y yo a veces metemos nuestra cuchara, el proceso va a tardar más. Mire, le pongo un ejemplo, la vida de Moisés. Moisés, cuando tenía 40 años, empezó a sentir un vivo celo por sus hermanos los hebreos que estaban siendo maltratados por los egipcios. Y aunque Dios ya había elegido a Moisés para que él fuera el libertador de su pueblo, ¿sabe qué hizo Moisés? Moisés se adelanta, mata a un egipcio y después lo entierra pensando que nadie se había enterado de lo que él había hecho. Al día siguiente, cuando ve que dos hebreos, dos de su pueblo, están discutiendo, trata de meter paz entre ellos y uno le responde y le dice: ¿vas a hacer también conmigo lo mismo que hiciste con el egipcio? Y entonces Moisés se siente descubierto y dice que sale huyendo de Egipto. ¿Sabe cuántos años perdió Moisés antes de que Dios nuevamente lo llamara para utilizarlo para libertar a su pueblo? Perdió 40 años. ¿Sí? 40 años perdió Moisés. Moisés tenía 80 años cuando vio la zarza que estaba ardiendo en el monte y fue llamado de parte de Dios para poder ir y liberar a su pueblo de la tierra de Egipto. 40 años perdió. Yo le pregunto en esta mañana, ¿verdad? Usted a lo mejor ha estado orando por alguna situación, porque Dios venga y resuelva algún problema, ¿verdad? Pero a lo mejor usted dice: es que ya he estado esperando tanto tiempo. Ahora yo le pregunto, ¿verdad? ¿Cuántas ocasiones usted ha querido hacer algo para poder resolver eso? ¿Sí? ¿Cuántas ocasiones? ¿En cuántos momentos usted, vamos a decirlo así, ha metido su cuchara para decir: bueno, es que creo que si hago esto, ¿verdad, Dios? Entonces va a responder de esta manera. Entonces usted no le está permitiendo a Dios que Él haga las cosas como Él quiere. Entonces, el segundo beneficio acerca de la paciencia, ¿sí?, es entender que Dios ya está resolviendo las cosas. Dios ya está resolviendo la situación. ¿Sí? Y vamos al número 3. ¿Sí? Y el número 3 me encanta porque de esto ya hemos hablado, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la soberanía. Pero el punto número 3 es entender, ¿verdad?, que Dios tiene el control de todo. ¿Sí?
Dios tiene el control de todo. ¿Sí? ¿Cuántos creemos que Dios tiene el control de nuestras vidas? ¿Cuántos podemos decir que Dios tiene el control aún en medio de esta pandemia? ¿Sí? El otro día yo se lo decía, ¿verdad? Su vida y mi vida, a los que hemos creído en el Señor, su vida y mi vida están en las manos del Señor. Él va a decidir el momento, ¿verdad? Cuando ya sea el tiempo de partir con Él, o Él va a decidir, ¿verdad? Si alguien se llegase a enfermar, que va a salir adelante de toda esta situación, ¿para qué? Para continuar en el propósito que Dios tiene. O sea, yo eso lo tengo perfectamente claro. No importa cuántas vacunas inventen, no importa cuántas vacunas nos pongan, ¿sí? Lo que yo sí tengo claro es que mi vida está en las manos de Dios. Y si usted tiene claro eso, ¿verdad? Que su vida está en las manos de Dios, usted tiene que descansar en ese hecho. Su fe tiene que descansar en el aspecto de que Dios tiene su vida y mi vida bajo su control. Porque si no, ¿sabe qué? Vamos a estar confiados a cualquier otra cosa, a cualquier otra situación, menos a Dios. ¿Cuántos a veces tenemos problemas económicos? Que de repente nos llega la quincena y así como nos llega, así se nos va. O que de repente pareciera que estamos pagando una deuda y parece que la deuda es interminable, que nunca acabamos. ¿A alguien le pasa eso, hermanos? Sí. Bueno, déjeme decirle algo. Dios tiene el control de nuestra economía. Claro, siempre y cuando usted y yo le cedamos ese control. Sí. Siempre y cuando usted y yo le cedamos ese control. Y a lo mejor usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y cómo yo le cedo el control de mi economía a Dios? ¿Sabe cómo le cedemos el control de nuestra economía a Dios? Honrándolo. ¿Sí? Cuando usted y yo honramos a Dios, ¿sí?, con nuestra economía, Dios se encarga de nuestra economía. ¿Y sabe por qué? Porque le estamos dando el primer lugar que Él se merece. Entonces, en este tercer punto, fíjese bien, aunque una situación pudiera parecer estar fuera de nuestro control, la verdad es que ninguna circunstancia está fuera del control de Dios. Aunque usted y yo no podemos controlar todo lo que sucede en nuestra vida, ¿qué cree? Dios sí puede hacerlo. Así que tenemos que confiar en Él y debemos de tener paciencia. En Isaías capítulo 41, verso 4 dice lo siguiente: ¿quién ha hecho obras tan poderosas? Soy yo, el Señor. El primero y el último, únicamente yo lo soy. Así que pudiéramos experimentar un retraso en la respuesta. ¿Pero qué cree? Pero los retrasos nunca frustran el propósito de Dios, ¿sí? Los retrasos nunca frustran el proceso y el propósito de Dios, ¿sí? Aunque usted pudiera pensar, es que ya Dios se tardó, es que Dios no me da la respuesta. ¿Sabe quién mejor que nadie conoce nuestra vida pasada, presente y futura? Es Dios, ¿sí? Pasada, presente y futura, solo Dios la conoce, ¿sí? Solo Dios la conoce. Mire, yo puedo ver muchos ejemplos en la palabra de Dios en las cuales muchas personas, como usted y como yo, pensaron que Dios iba a llegar tarde, pensaron que Dios no los había escuchado, pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Pero ¿qué cree? Dios nunca se había olvidado de ellos, Dios nunca llegó tarde, Dios siempre llegó a tiempo, Dios siempre, ¿verdad?, llegó en el momento preciso, Dios siempre trajo la respuesta que estaban esperando, Dios siempre trajo la provisión que ellos necesitaban. Pero a veces nosotros los seres humanos somos personas muy desesperadas, ¿sí? Somos personas muy desesperadas. Por lo tanto, tenemos que empezar a ceder ese control que creemos que tenemos de nuestra vida a Dios. Mire, Dios no trata tanto de enseñarnos la paciencia, ¿sí? Porque Dios no trata tanto de enseñarnos la paciencia, ¿sí?, sino más bien Él quiere que entendamos la paciencia a través de la naturaleza de Dios. Mire, la Escritura dice, porque Jesús prometió que Él iba a regresar por nosotros. ¿Cuántos estamos esperando su venida? ¿Sí? Jesús prometió eso, ¿verdad? Él dijo, he aquí yo vengo, ¿qué? Pronto. ¿Sí? Por eso cuando a veces, ¿verdad?, el Señor dice, vengo pronto, y ya se tardó al menos más de 2000 años, ¿verdad? Era lo que decía el otro día, que para el Señor, si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, para el Señor, ¿verdad?, un peso será como $1,000,000. Y luego le decimos, Señor, ¿por qué no me das un peso? Y el Señor dice, espérame un día, ¿verdad? Entonces, ya sabe usted, ¿verdad? Porque
Dios es así. Pero lo que quiero decirles, ¿verdad? Y quiero cerrar con esto. Sí, Él quiere hacernos entender la paciencia a través de su naturaleza. Dice la palabra de Dios que no es que el Señor se haya tardado ya en venir por nosotros, no. Dice que sino que Él es paciente para con todos, a fin de que todos puedan proceder ¿a qué? Al arrepentimiento. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿verdad? En esta tarde ya. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que toda su familia ha conocido ya del Señor? Al menos a que diga, no, pues yo ya, ¿verdad? Les he predicado a todos mis hermanos y mis hermanas. ¿Sí? Y a lo mejor la gran mayoría ya ha aceptado al Señor. Pero le puedo asegurar que todavía falta alguien que reciba del Señor, ¿cierto o no? Entonces, ¿no cree que es bueno que Dios sea paciente? Porque si no, el Señor pudiera venir y a lo mejor ese familiar, a lo mejor pueden ser nuestros padres, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta, mi padre, aunque conoce del Señor, él no le ha entregado su vida por completo a Dios. Imagínense qué bueno que Dios tiene paciencia. ¿Para qué? Para que él pueda arrepentirse y dijeran por ahí, en lugar de ir para abajo, vaya para arriba. ¿O qué será mejor, hermanos? ¿Para abajo o para arriba? ¿Usted qué dice? Para abajo hace más calorcito. Para arriba está mucho mejor, ¿verdad? La temperatura está mucho mejor. Entonces, ¿sabe qué? Hay que agradecer que Dios es paciente para con todos. Es más, nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos, porque usted y yo todos los días seguimos batallando con las obras de nuestra carne, con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Seguimos batallando en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Seguimos batallando con los compañeros en el trabajo. Los hijos siguen batallando con sus padres. Pero ¿sabe qué? Dios tiene paciencia, ¿para qué? Para que podamos nosotros comenzar a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Comencemos a cambiar, comencemos a ser transformados por el poder de su Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos que cederle el control total a Dios. Así que mire, concluyo en esto. La paciencia es parte de quien le ha entregado su vida en total completo a Dios. Cuando nos critican, a veces a lo mejor nosotros queremos usar el derecho de réplica, ¿verdad? También criticar. Si nos insultan, queremos devolver el insulto, ¿sí? Porque nuestra humanidad así es. Por eso, lo opuesto, ¿verdad?, a esto es la paciencia. Cuando la gente nos critique, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tener paciencia. Porque en ese momento podremos entender que sí hay una recompensa de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? El propósito que Dios tiene para nosotros siempre va a ser mayor que cualquier otra situación que usted y yo vivamos aquí en la tierra. ¿Sí? Siempre va a ser mayor, siempre va a estar por encima de todas las circunstancias. Si en algún momento piensa que en esta vida no ha recibido lo que se merece, no se preocupe. Dios tiene preparado para nosotros una vida eterna. Y dice que en aquella vida nosotros recibiremos 100 veces más de lo que habríamos de recibir en esta tierra. Por eso, mis amados hermanos, lo que nos espera es mucho mejor que lo que estamos viviendo aquí. ¿Sí? Así que yo le invito, ¿verdad?, que si usted ha comenzado a ser un hombre y una mujer que se quiere ejercitar en la paciencia, aquí le acabo de nombrar 3 beneficios que hay en cuanto a la paciencia. ¿Sí? 3 beneficios. ¿Sí? Entender primeramente, ¿verdad?, que Dios recompensa la paciencia. Número 2, que Dios está resolviendo las cosas. Y número 3, que Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Dios tiene el control de todo. Dios recompensa la paciencia. ¿Sí? Dios tiene el control de todo y Dios está resolviendo las cosas, ¿verdad? Aunque pareciera a veces que no es así, pero ¿qué cree? Dios tiene todo bajo su control. Yo le invito a que se ponga un momento de pie. Y si usted quiere que Dios comience a tomar el control de todas las cosas, aún en medio de esta situación, ¿verdad? Sabe, hay muchas expectativas. En días pasados el país, ¿verdad?, pareciera que nuevamente fue en retroceso, después de que muchos estados ya estaban en verde y unos pocos en amarillo, ¿verdad? Parece que todo se fue en retroceso. Y el país apenas unas semanas atrás, ¿verdad?, estuvo en rojo, prácticamente nuevamente todo el país.
Algunos dicen que fue a causa de las elecciones, ¿verdad? Bueno, lo que haya sido, otros dicen que por causa de la vacuna, muchos se relajaron y bajaron las medidas. No sabríamos, ¿verdad?, con exactitud qué decir. Lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que Dios tiene el control de todas las cosas. El estado hoy se encuentra en naranja. El municipio, ¿verdad?, tanto el de Jalapa como el de Coatepec, estamos en rojo. ¿Sí? Entonces, creemos que el Señor tiene control de todas las cosas. Amén. ¿Sí? Él sabe lo mejor para nosotros. ¿Sí? Y ciertamente, ¿verdad?, pues tenemos que seguir obedeciendo los protocolos que nos están instando, ¿verdad?, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Asuntos Religiosos, ¿verdad? Porque aunque contamos con el espacio, tenemos de alguna manera el espacio para tener sana distancia entre nosotros, pues tenemos que ser obedientes, ¿verdad?, y acatar lo que se nos dice. Así que si usted quiere ser un hombre o una mujer paciente, le invito a que levante su mano conmigo y oremos a Dios. Padre, sabemos, Señor, que cuando queremos aprender paciencia, tú traerás pruebas a nuestras vidas. Probablemente en este instante nos encontramos en medio de una prueba, en medio de una situación. Señor, hoy queremos venir delante de tu presencia. Queremos ponernos en tus manos y queremos rogarte que seas tú tomando el control total y pleno de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros trabajos, de cada uno de nosotros, Señor. Tú mejor que nadie conoces los anhelos y los deseos de nuestro corazón. Pero tú, por lo tanto, eres el que mejor conoce el momento apropiado, el tiempo apropiado, el momento exacto para traer la respuesta que estamos esperando. Padre, estamos en tus manos, Señor, y así como ahorita lo hemos visto a través de tu palabra, que tú recompensas la paciencia, que tú estás resolviendo las cosas, aun cuando nosotros no lo vemos o no lo escuchamos, pero que tú tienes también el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Dios. Y hoy venimos delante de ti para confesarte que muchas veces no hemos tenido esa paciencia, Señor. Necesitamos aprender a ser pacientes. Por lo tanto, te pido que nos transformes, que nos cambies. Renueva nuestro corazón, cambia nuestra mente, Señor. Cambia nuestro chip, haznos pensar como tú. Pon en nosotros la mente de Cristo, renueva nuestros pensamientos. Que podamos pensar y actuar como el Hijo tuyo, Señor, como el Hijo de Dios. Enséñanos a ser pacientes, a esperar tu respuesta y a que seamos pacientes también los unos con los otros, Dios. Porque de esa manera manifestaremos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te ruego que estés ayudándonos, Señor, en esta semana que comienza hoy. En esta semana, Señor, sé tú obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pues mis amados hermanos, Dios les bendiga. Tomen asiento. Quiero dar solamente 2 avisos.